Patricia Benavides. De esta manera, Benavides ya no podrá acceder al cargo de fiscal de la Nación, al menos por el momento, y Delia Espinosa continuará precisamente en ese cargo. ¿Habrá terminado de esta manera la crisis en el Ministerio Público? No lo sabemos, vamos a tratar de analizarlo y conocer un poco más al respecto aquí en Prueba de Fuego. Yo soy Jorge Rodríguez, te acompaño en el programa y está con nosotros el doctor César Ochoa, integrante del Tribunal Constitucional. Doctor Ochoa, bienvenido a RPP. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su invitación. Gracias, doctor Ochoa. Desde el Tribunal Constitucional, ¿cómo han estado observando la situación en el Ministerio Público, esta crisis en la Fiscalía? Bueno, como colegiado no la hemos observado. Cada magistrado la sigue a través de los medios de comunicación. Nosotros no intervenimos. Mi participación el día de hoy es para, en todo caso, contribuir a la pacificación, ¿no? Y aclarar ciertos conceptos sin pasar o cruzar la línea roja de adelantar opinión. No podemos adelantar opinión. Es importante lo que usted señala, doctor Ochoa. Y en ese sentido, Humberto Abanto, abogado de la doctora Patricia Benavides, ha dicho que si en la apelación el Poder Judicial no cambia su decisión, van a insistir esta vez con el Tribunal Constitucional. ¿Este organismo podría finalmente dirimir esta situación en el Ministerio Público? Mire, el Tribunal Constitucional resuelve en última instancia, y en caso de denegatoria, proceso de amparo, habeas corpus, habeas data, proceso de cumplimiento. Si se trata de alguno de estos procesos, en todo caso conocería en última instancia en caso de denegatoria. Habría que ver cuál es la estrategia procesal que menciona este abogado. Correcto. Pero hasta el momento, y para que quede claro, ni la defensa legal de Patricia Benavides ni la de Delia Espinosa han acudido al Tribunal Constitucional. No han acudido al Tribunal Constitucional. Hemos escuchado declaraciones de abogados muy distinguidos, respetamos todas las opiniones. En su momento, de ser el caso de llegar al Tribunal Constitucional, emitiremos una decisión al respecto. Perfecto. El Tribunal Constitucional, seguramente, usted lo ha dicho, ¿no? De repente de manera separada, no lo han visto en forma de colegiado, pero ¿no pensó en algún momento, en algún pronunciamiento, debido a la crisis en el Ministerio Público, ¿se pensó en un pronunciamiento? No. Nosotros no hemos hecho pronunciamientos, por lo menos en el actual pleno, en el actual periodo no hacemos pronunciamientos para no interferir ni adelantar opinión. Porque ahí perdemos la imparcialidad, o por lo menos la apariencia de imparcialidad que también hay que mantenerla. En ese sentido, cuando hacemos una declaración es para aclarar el sentido de nuestras decisiones o para orientar a la opinión pública, pero sin cruzar la línea roja del adelanto de opinión. A veces esto se malinterpreta, hemos visto hasta pronunciamientos de algunos destacados ciudadanos que respecto a esta decisión de la Junta Nacional de Justicia mencionan al Tribunal Constitucional como si estuviera relacionado con ella. Nosotros no tenemos ninguna participación en estas decisiones de la Junta Nacional de Justicia. Respetamos las competencias de todos los órganos del Estado. Por eso le preguntaba, de ninguna de las partes han acudido al Tribunal Constitucional, no han tenido intervención alguna, ¿correcto? No hemos tenido intervención alguna. Si en su momento alguna de las partes recurre al Tribunal Constitucional, nos abocaremos a esta causa. A nivel general, ¿el Tribunal Constitucional puede revertir un fallo del Poder Judicial? No a nivel general. Hay, por ejemplo, los procesos de amparo contra resoluciones judiciales y hay los procesos de habeas corpus contra resoluciones judiciales que afectan derechos relativos a las libertades de la persona. El Poder Judicial es quien conoce de estos procesos. Y en última instancia, en caso de denegatoria en el Poder Judicial, puede recurrirse vía el recurso de agravio constitucional al Tribunal Constitucional. Para no mencionar un caso específico, ¿una suspensión podría ser revertida por el Tribunal Constitucional? Mire, una suspensión, estamos hablando en términos muy generales, exacto, porque sí. Esta no suspensión, claro, que usted menciona es, entiendo, o las suspensiones en general se dan en el marco de un proceso de investigación, sí, como una medida cautelar de suspensión. Esa medida cautelar puede ser recurrible en la vía judicial.
Entonces corresponde en todo caso al Poder Judicial pronunciarse en caso de impugnación a esa decisión. No tiene que entrar el Tribunal Constitucional como primera salida, no, así no es. Entonces los abogados, si van a recurrir a un organismo, primero tendrían que recurrir al mismo Poder Judicial. Al ¿correcto? mismo Poder Judicial, definitivamente. Y la Junta Nacional de Justicia, apelando a su experiencia como magistrado, ¿la Junta Nacional de Justicia podría intervenir en una decisión del Poder Judicial o no? Mire, la Junta Nacional de Justicia tiene competencias claras asignadas por la Constitución y su ley orgánica. Y es una entidad, si bien de orden constitucional, tratándose de la materia disciplinaria a la que desarrolla, sus actos son actos administrativos, no son actos jurisdiccionales. En consecuencia, no puede intervenir lo administrativo en el fuero jurisdiccional, no puede intervenir en la jurisdicción. Para que quede claro entonces, la Junta Nacional de Justicia no podría intervenir en este caso en la decisión del Poder Judicial sobre la suspensión de Patricia Benavides. No puede intervenir ninguna entidad que ejerce una función administrativa, para ponerlo en términos generales, ni del gobierno nacional, ni del gobierno regional, ni del gobierno municipal. Y cuando la Junta Nacional de Justicia emite un acto administrativo, está ejerciendo la llamada función administrativa. Y la administración está subordinada a la jurisdicción. Correcto. Se lo pregunto porque muchos ciudadanos, comprenderá usted, doctor Ochoa, no tienen conocimientos legales, entonces están literalmente en el espacio, ¿no? Escuchamos sobre la crisis en el Ministerio Público, la intervención de la Junta Nacional de Justicia, que ahora con una decisión del Poder Judicial, como que el escenario cambia, ¿no? Idalia Espinosa va a conservar su cargo, Patricia Benavides está suspendida durante 24 meses. Entonces, comprenderá usted que esto termina confundiendo a la ciudadanía. Bueno, a veces se producen conflictos. ¿Cuándo interviene el Tribunal Constitucional? Por ejemplo, en los llamados conflictos de competencia o atribuciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del conflicto de competencia que ha entablado el Poder Ejecutivo, ¿no?, con relación a determinadas decisiones del Poder Judicial y del Ministerio Público. La llamada demanda competencial. La demanda competencial, cuando hay una interferencia manifiesta en las competencias de un órgano constitucional, ¿no?, y que de manera que menoscaban sus atribuciones. Ahí sí interviene de manera exclusiva el Tribunal Constitucional, en única instancia. Correcto. Vamos a hablar de la demanda competencial en unos segundos, pero antes, para cerrar el tema de la Fiscalía, por favor. Entonces, si el caso termina en el Tribunal Constitucional... Estamos hablando hipotéticamente. Un tema hipotético. Por supuesto. Claro. Normalmente no es que tiene que entrar... No. Perfecto. Se lo pregunto por los anuncios que han hecho algunos abogados. Le estoy mencionando uno, ¿no? Humberto Abanto, abogado de Patricia Benavides. Cada abogado tiene su estrategia. Exacto, así correcto. Es, y la puede anunciar. Si el caso termina en el Tribunal Constitucional, normalmente este tipo de casos, ¿cuánto puede durar en resolverse? ¿De qué tiempo podríamos estar hablando de una manera estimada? Mire, si se trata de procesos de amparo, como le digo, y lo vuelvo a explicar, esto primero tiene que pasar por la vía judicial, sí, y en correcto. última instancia podría llegar, lo cual ya estamos hablando realmente de más de un año, ¿no? Más de un año entonces. Claro, porque tendría que pasar por el Poder Judicial, ¿no? Un amparo o habeas corpus contra una resolución judicial, ¿no? Ahora, si están pensando en conflicto de competencia, no lo sé, estamos hablando de manera hipotética, ahí sí el Tribunal Constitucional actúa en única instancia. Correcto. Y se lo pregunto porque aquí los plazos tienen mucho que ver, ¿no? Recordemos que Bueno, la gestión de Patricia Benavides termina el 1 de julio, ella ha sido suspendida por 24 meses. Aquí los plazos son sumamente importantes, doctor Ochoa. En el caso, sí, que usted menciona, de la fiscal Benavides, sí, efectivamente, importan los plazos porque entiendo que se vence el mandato en el cual fue inicialmente elegida, ¿no? Y de la cual luego fue destituida, ¿no?
Correcto. Apelando nuevamente a su experiencia como magistrado, ¿qué le ha parecido la actitud de la Junta Nacional de Justicia cuando envió comunicados, ¿no?, al Poder Judicial, no al Poder Judicial específicamente, al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional, advirtiendo con el uso de la fuerza pública para literalmente permitir el ingreso de Patricia Benavides? No puedo cuestionar ni calificar las decisiones de la Junta Nacional de Justicia. Más bien, veo que están ausentes los especialistas en derecho administrativo. Tengo muchos amigos destacados en derecho administrativo que podrían opinar. Está Jorge Danós, Juan Carlos Morón, Orlando Viñolo, Diego Segarra, ¿no?, destacados administrativistas peruanos que justamente pueden pronunciarse sobre este tema que es de materia administrativa. Tanto la decisión de la Junta Nacional de Justicia de revisar de oficio, ¿no?, el procedimiento y pronunciarse por la nulidad, como la llamada ejecución forzosa de acto administrativo. Porque para muchos, obviamente, para algunos especialistas, ¿no?, en temas penales existió una suerte de exceso, ¿no?, de la Junta Nacional de Justicia, que sería bueno analizarlo en todo caso. Bueno, como le digo, los penalistas no son los más llamados a opinar. También he visto constitucionalistas, ex magistrados, pero el tema es de materia administrativa, ¿no?, donde los especialistas de derecho administrativo se pueden pronunciar sobre el acto administrativo, la nulidad de oficio de los actos administrativos, si se requiere o no unanimidad en estos procedimientos, y la ejecución forzosa también. Es otro tema que está en debate, o estuvo en debate, porque me parece que ya no. Pero en todo caso, esas voces especializadas son las que se requieren en este momento. ¿Hay una crisis en el sistema de justicia, doctor Ochoa, en este momento? Yo no quiero calificar de crisis del sistema de justicia. Siempre lo que se ha hablado es de la reforma del sistema de justicia. Desde que yo tengo uso de razón, recuerdo que se ha hablado en diferentes etapas de la necesidad de una reforma del sistema de justicia. E incluso hay un destacado jurista peruano, Luis Pázara, que tiene un libro titulado Una reforma imposible, ¿no? Con lo cual críticamente está señalando que al parecer no se puede finalmente reformar la justicia, o los esfuerzos para reformar la justicia, no solo en el Perú, sino en otros países de América Latina, son siempre complejos, accidentados, y llegan a la pregunta, ¿será posible reformar el sistema de justicia? ¿Y para usted es posible? ¿Se necesita una reestructuración del sistema de justicia? No hablemos de reestructuración, hay proyectos de ley en el Congreso, sería bueno que estos proyectos sean materia de opinión de los especialistas y de los propios órganos de la justicia y se convoque un amplio debate nacional sobre el tema. ¿Pero el Congreso es el organismo llamado a reestructurar el sistema de justicia o no? Ahí entiendo una norma al respecto, hay una norma legal donde están diversos órganos representados, ¿no?, incluso el Tribunal Constitucional, que se pueden pronunciar sobre modernización, reestructuración del sistema de justicia, ¿no? Es bueno escuchar a todos los actores del sistema antes de tomar una decisión y entiendo que existe esa normativa vigente. Claro, porque es importante analizar también que lo que ha ocurrido en el Ministerio Público, y ocurre todavía porque no sabemos si el tema ha sido zanjado, muestra una cara de la justicia que realmente preocupa a la ciudadanía, ¿no? Estamos hablando de prácticamente el intento de dos fuerzas de tomar el Ministerio Público, una suerte de juego de tronos, se habla de politización también del Ministerio Público, entonces... Bueno, sí, no le digo que hasta nos quieren involucrar a nosotros, a los miembros del Tribunal Constitucional, exactamente, que somos totalmente ajenos a estas decisiones, ¿no? Por eso le digo, algo habría que hacer por lo menos, ¿no? Algo habría que hacer. Hay que llamar a la pacificación y a la colaboración interinstitucional, más aún ahora que hay una decisión del Poder Judicial. Correcto. Y precisamente si quieren involucrar al Tribunal Constitucional, estamos hablando de que se ve al Tribunal Constitucional como el organismo, ¿verdad?, que puede resolver muchas veces este tipo de, utilizando esa misma palabra, crisis nuevamente, ¿no? Entonces, por eso terminan involucrados ustedes. Bueno, ahí sí cabe que nos involucremos, ¿no? En la medida en que se recurra al Tribunal Constitucional y se acepte que es la última palabra, que tiene la última palabra en esta materia. Si eso es así,
corresponde la intervención del Tribunal Constitucional. Como señaló un juez norteamericano respecto a la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿no? Tenemos la última palabra. No somos infalibles, podemos cometer errores, pero tenemos la última palabra. Doctor Ochoa, ¿usted podría asegurar al Perú, que lo está viendo a través de prueba de fuego de RPP, que el Tribunal Constitucional no está politizado? Porque hasta les achacaron que trabajaban en coordinación con el Congreso de la República. Por ahí alguien lanzó, ¿no?, esa versión. No alguien, escuchamos muchas veces esa crítica y la hemos respondido con nuestras decisiones. Caso del expresidente Pedro Castillo, que se le imputó traición a la patria a nivel de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y con eso hubiera sido en su momento separado del cargo. El Tribunal Constitucional, este pleno, se pronunció declarando la nulidad de ese procedimiento a nivel parlamentario. Ese es un caso nunca visto en la historia del Perú ni de América Latina. Hemos tenido el reciente caso del conflicto competencial entre el Congreso y el Poder Judicial. ¿A quién se dio la razón? Al Poder Judicial, donde justamente estaba ahí de por medio la Junta Nacional de Justicia, que habían 2 miembros que habían sido destituidos por el Congreso o inhabilitados en realidad por 10 años por el Congreso, y que el Poder Judicial, vía una medida cautelar, ¿no?, había repuesto en sus cargos. ¿Quién se pronunció a favor del Poder Judicial? Fue el Pleno del Tribunal Constitucional. Ok. Es una manera de descartar entonces todo tipo de politización o cercanía con las bancadas en este caso. Bueno, no podemos tener relaciones con las bancadas del Congreso. Eso sería más bien prevaricato, tráfico de influencias. Entonces no podemos aceptar ni siquiera como insinuación semejante afirmación. Correcto. La presidenta Dina Boluarte debería encabezar esta reforma del sistema de justicia, ¿o quién debería encabezarla para usted, doctor Ochoa? Bueno, no personalicemos, ¿no? Porque hay una norma legal al respecto de el sistema de justicia, la posibilidad de proponer reformas al sistema de justicia, y ahí le integran diversos organismos del Estado, ¿no? Del más alto nivel. Incluso hay un representante que es el presidente, en este caso presidenta del Tribunal Constitucional. Correcto, porque la presidenta Dina Boluarte también está siendo investigada en este momento, ¿no? Entonces no sabemos si alguien que tiene investigaciones sobre sus hombros podría encabezar una reforma del sistema de justicia. Bueno, la investigación se da a todos los funcionarios públicos en realidad, porque incluso le escuché una vez a la actual fiscal Delia Espinosa decir que no había que preocuparse de ser investigado. Bueno, exactamente, textualmente no la estoy citando, pero esa era la idea. Claro. ¿No? Y efectivamente hay investigaciones y la gran mayoría de esas investigaciones se archivan, eso es lo que no se dice, ¿no? Entonces, investigaciones surgen por denuncias de ciudadanos y muchas de ellas no tienen sustento. Y el Ministerio Público cumple con su función de investigar. Quizás con demasiado celo, debería archivar más rápido muchas de estas investigaciones. Ya que estamos tocando el tema de la presidenta, hablemos de la demanda competencial, por favor. Finalmente, ¿cuándo vamos a tener algún tipo de determinación del Tribunal Constitucional sobre esta demanda competencial que va a definir, por cierto, el rumbo de las denuncias presentadas en contra de la presidenta Dina Boluarte? Mire, yo no voy a dar una fecha, no me corresponde dar una fecha de cuándo se va a emitir la sentencia sobre la demanda competencial. Ya lo anunció nuestra presidenta Luz Pacheco, está procesándose el caso, se va a iniciar el debate o ya está continuando el debate al respecto. ¿Ya han ingresado al debate? Al debate todavía con detalle no, pero sí el caso ha empezado a conocerse. Ya hay una ponencia, se está conociendo, pero todavía no hemos debatido a fondo. Se va a debatir muy próximamente, entiendo que ya está agendada para próxima sesión, y va a haber ahí, no sé el debate definitivo, pero por lo menos un primer debate, y ya
con eso tendremos la idea clara de cómo resolver. Hay que tener en cuenta que actualmente se requieren pues 4 votos para resolver las demandas competenciales. Así es, ¿no? así es. Entonces, en eso estaremos y vamos a resolver. ¿Ya se definió quién va a ser el ponente o la ponente sobre Si el no tema? voy a dar la primicia, lamentablemente, de quién es, pero ya se definió que Ya hay se un definió. ponente. Ya se definió que hay un ponente. Va a presentar su ponencia formalmente, porque entiendo que la está perfeccionando, y sobre esta ponencia ya acabada va a haber un debate. Entendemos que no debería demorar mucho tiempo, pero tampoco es un tema sencillo. ¿Y por qué no son sencillos los casos constitucionales? Porque nosotros no tenemos que resolver solamente sobre la presidenta Dina Boluarte, porque hacemos una sentencia, esto tiene una proyección al futuro. Por supuesto. Las sentencias del Tribunal Constitucional se proyectan hacia el futuro. No podemos solamente personalizar en las partes de un proceso. Tienen una trascendencia más allá de las partes actuales. Entonces, tenemos que ver cuál es el impacto que tiene este tipo de decisiones, estas sentencias del Tribunal Constitucional, por ejemplo, sobre la interpretación correcta del artículo 117 de la Constitución. Este famoso artículo 117, Así es, ¿no? Que según algunos blinda a la figura presidencial, ¿no? Bueno, históricamente es verdad que ha sido diseñado para hacer una especie de sobreprotección, digamos así, De la figura presidencial. de la figura presidencial, ¿no? Claro. Pero esto es discutido. Por ejemplo, en los Estados Unidos también ha habido una sentencia controvertida respecto al actual presidente Donald Trump, de la Corte Suprema. Y hay quienes han sostenido que con esa sentencia la Corte Suprema lo ha vuelto un monarca, ¿no? Y que eso es incompatible con un régimen republicano. Para que quede claro, entonces, ya hay un ponente, ¿correcto? O una ponente que definitivamente va a presentar el caso Va a ante los presentar, magistrados y ya del lo ha Tribunal estudiado, entiendo, y ya vamos a entrar en materia. Pero más no le puedo decir, porque ya me estaría excediendo. Porque además esa precisión la he hecho porque entiendo que la presidenta del Tribunal Constitucional había anunciado, ¿no?, que ya se estaba iniciando el debate y que próximamente se iba a resolver. Entonces yo solamente he ahondado en lo mismo. No estoy diciendo nada nuevo en realidad. Usted habló a futuro, a la figura presidencial a futuro. Todas las sentencias del Tribunal Constitucional son relevantes porque implican decisiones que van más allá de las partes del proceso. Correcto, lo entendemos hasta allí. Pero ¿esta sentencia del Tribunal Constitucional podría aplicarse también a un caso específico como el del expresidente Pedro Castillo? Eso también se delimita en el momento de que se emite una sentencia. Se dice claramente los efectos, por ejemplo, ¿no?, de la sentencia, en un acápite de la misma, ¿no? Se precisa. Son hacia el futuro, pueden aplicar hacia atrás, en fin. Entonces no se descarta. Mire, todavía no hemos definido el tema de fondo, entonces ya usted quiere que yo me adelante. Comprendemos. Como el resultado, sí, esa retroactiva, ¿no? Ya, comprendemos pues, eso ya, su respuesta diplomática, doctor Ochoa, comprendemos que debe tener cuidado con lo que dice. Ya eso será además la cereza del postre, ya esa parte, ¿no? Definitivamente. Para terminar, entonces, el procedimiento es este, ¿no? El debate interno, ¿correcto? Tiene que haber un debate para conocer el procedimiento interno. Ahora, he estado en Brasil recientemente con algunos magistrados del Tribunal Constitucional de visita y la Suprema Corte, la Corte de Brasil, tiene debates públicos, televisados incluso. Que sería extraordinario para un país como el Perú, ¿no? Que quiere saber. Bueno, lo de todo. Extraordinario no sé, pero le digo que es el caso brasilero, ¿no? Ajá. Pero muy atípico, porque eso no es una práctica en otros países. Claro. ¿no? Claro. Entonces, nos pareció interesante la experiencia brasileña y les preguntamos directamente a los amigos magistrados si era una buena experiencia y ellos consideraron que sí. ¿Y ¿no? se ha planteado para el Perú un debate público de estos temas? ¿Se ha planteado todavía? En el pleno anterior se planteó, en el actual pleno no se ha planteado así, de manera muy general en alguna ocasión se trató el tema, pero
no se consideró conveniente. No es una práctica además usual, internacionalmente no se aplica. Le mencioné el caso de Brasil, que es un caso, podríamos decir, sui generis, ¿no? ¿Y usted estaría de acuerdo con un debate público? Personalmente. Creo que nos exigiría más incluso, porque tendríamos que ir muy bien preparados para sostener ante cámaras, ¿no? Nuestras posiciones, ¿no? Pero yo reitero que sería tal vez necesario, ¿no? Para que la población conozca algunos detalles más de casos como el de la demanda competencial, por ejemplo. Gracias por estar con nosotros, doctor Ochoa. Muchas gracias.